Bueno, para mí es un honor estar aquí y poder exponer este tema que es tan apasionante. Es un poco complicado a simple vista, pero cuando uno entiende bien el argumento, la verdad que a uno le explota la cabeza. Así que espero que sea de mucha bendición el día de hoy. Actualmente, junto con mi hermano Luis, que está aquí presente, tenemos el podcast Jaque Mate Ateos, y la verdad que conversamos que es complicado a veces dar estos argumentos porque el ateo de por sí dice la palabra que es necio, y también nos dice la palabra, nos aconseja que no caigamos con el necio en su necedad, pero muchas veces también tenemos que defenderla, como decía Juan Calvino, que seríamos quizás unos cobardes si no defendiéramos a nuestro Señor. Y la verdad de eh, la apologética podemos defenderle muchos puntos. Y un punto es este, donde grandes filósofos han querido derribar también este argumento y cómo Alvin Plantinga al final, en nuestra época, lo pudo rescatar y pudo dar una nueva visión al argumento ontológico. Bueno, el argumento ontológico de Dios. Lo ontológico significa lo que es, habla del ser. Y en este caso vamos a hablar del ser de Dios, o la esencia de Dios de existir. Esta es una pintura de Miguel Ángel, se llama La creación de Adán, y lo que nos está comunicando acá o transmitiendo es cómo Dios se está creando al hombre y cómo ha tenido una relación con el hombre. Bueno, si eres teísta, si crees que hay un Dios, porque yo sé que esto va a salir también en otras plataformas, me gustaría que entienda este argumento porque es uno de los más fuertes a favor de la existencia de Dios, cuando uno lo logra entender y explicar. Y si eres ateo, me interesa también que aprendas para que no quede al final como alguien ignorante o alguien necio que no lo entendió. Y vamos a ver un caso también, voy a mostrar un pequeño video de unas personas que no entienden este concepto. Bueno, este primer argumento lo presentó Anselmo de Canterbury. Él fue un filósofo escolástico del año 1000 aproximadamente, y, y él en su libro que se llama Proslogion, él pudo exponer este argumento. Como vemos o vamos a ver más adelante, él lo presentó y enseguida recibió una réplica de Aunilo, y luego otros célebres filósofos han podido aportar o han querido rechazar este argumento. Él parte de la primicia que dice Salmo 53:1: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces él va en contra del necio y quiere explicarle de que es imposible que el necio diga que no hay un Dios desde la razón. Y debemos entender que nuestro Dios se reveló de dos maneras, ¿cierto? De una forma general y de una forma especial. Y nosotros nos vamos a tomar del argumento ontológico desde la revelación general. La revelación general, para los que quizás no están familiarizados con el término, es que Dios se manifestó en la creación, se manifestó en el diseño, se manifestó en la razón, o sea, en la mente, porque somos imagen de Dios también. Los salmos también dice que el firmamento cuenta las obras de Dios, ¿cierto? Y también está la revelación especial que ya es la palabra y es Jesucristo, que es la palabra encarnada. Pero como les decía, lo vamos a tomar solamente desde la revelación general, aunque nosotros sí podemos entender la esencia de Dios a partir de la revelación especial. ¿Qué es lo que nos dice la revelación especial? Como le decía, él lo presentó en el Proslogion, y él este argumento lo presenta por una reducción al absurdo que se llama. Es una demostración directa de la existencia de Dios. O sea, él está tomando la premisa Dios no existe, pero de una forma absurda, y la quiere comenzar a exponer en este libro para que podamos al final decir que sí Dios existe. Dice, partiendo del conocimiento inmediato de su esencia misma. Nosotros aquí no vamos a entender a Dios desde nuestra mente hacia Dios, sino que vamos a colocarnos en la posición del ser de Dios. Desde ahí nosotros vamos a, o mejor dicho, Anselmo va a comenzar a deducir y a concluir de que Dios sí existe desde su mismo ser. Y él lo llama así: algo mayor que lo cual nada puede ser pensado.
O sea, es lo máximo, en otras palabras, es el mayor ser que existe o la grandeza máxima, pero se ha llamado de muchas maneras, pero así lo llamó San Anselmo, algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Entonces, así llama a Dios, algo mayor lo cual nada puede ser pensado. Él dice en su libro, todos entendemos en definitiva por Dios. El hombre religioso lo entiende por la fe, el filósofo lo entiende por la razón, así el hombre común, así incluso el agnóstico. Podemos estar de acuerdo o no con este argumento, pero es cierto lo que dice en su primera parte, al menos, que nosotros como religiosos o como hombres de fe o mujeres de fe lo entendemos por la fe, el filósofo puede entender a Dios por la razón, pero queda la duda si es que el hombre común lo puede entender. Según San Anselmo, sí lo podía entender. Él decía, aunque no se pueda mirar de manera directa el sol, nos ciega la luz que irradia, que no es otra sino la luz del sol. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Es que siendo un filósofo, siendo un religioso, siendo un científico, siendo alguien necio, todos tenemos alguna noción de Dios. Aunque no podamos mirar el sol directamente, aunque no conozcamos su esencia, algo de experiencia tenemos de Dios. No podemos imaginar algo más grande que Dios. Así, si Dios existe en la mente como una idea, entonces Dios necesariamente existe en la realidad. O sea, nosotros no podemos pensar algo que no conozcamos, dice él, porque a todos el sol nos irradia y aunque no lo podamos ver, lo sentimos. Y él decía, no nos podemos imaginar algo que no existe, o no nos podemos imaginar algo que no tengamos alguna noción. Claro, usted puede estar pensando como yo cuando estaba investigando esto, pero ¿qué pasa si imagino quizá un centauro, un unicornio, o algún ser mitológico? No por pensarlo existe. Y eso es lo que vamos a entender más adelante. Bueno, el ser algo lo cual nada puede ser mayor pensado, tiene que ser un ser máximo. No se le puede agregar más atributos a él. No puede tener un poco más de amor, un poco más de justicia, quizá. Aquí vamos a hablar mucho de los atributos de Dios. No puede haber un ser un poco más poderoso que él. Entonces, si un ser es mayor que Dios, ese ser sería Dios. Aquí estamos hablando del mayor ser que existe. Bueno, este ser es un ser máximamente grandioso. Este ser es todopoderoso, omnisciente, moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Y eso lo voy a explicar qué significa en todos los mundos posibles. Pero ya tenemos la primera premisa. El ser de Dios es un ser máximamente grandioso, todopoderoso, omnisciente, moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Si yo imagino, por ejemplo, una isla, que lo vamos a ocupar más adelante también, imagino la isla perfecta. No por imaginar la isla perfecta, esa isla necesariamente existe, porque cualquier isla en la Tierra sería más grande que esta isla que imagino, porque la isla en la Tierra ya tiene, ya tiene su espacio en la Tierra, ya existe de por sí, por lo tanto sería más grande de lo que yo estoy pensando. Y eso pasa un poco con Dios. Dios, por ser el ser máximamente grandioso, tiene que existir, porque si no existiese, ya no sería el ser máximamente grandioso. ¿Se entiende? Se entiende de que nosotros no estamos pensando a Dios de una forma como palabra Dios. Nosotros estamos pensando a Dios desde su mismo ser. El ser, un ser máximamente grandioso, tiene que existir, porque si no existe, ya no sería el ser máximamente grandioso. Y eso es lo que estaba diciendo Anselmo. Bueno, este ser, como vemos acá, primero tiene que ser todopoderoso. Y vemos en Job, por ejemplo, hay muchos versículos, pero dice Job 42:1-2, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ya vemos entonces un atributo de Dios, Él es todopoderoso, puede hacer todo. Y al final de esta clase vamos a ver qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer Dios, y si eso le quita ser todopoderoso. Bueno, estas imágenes son de inteligencia artificial que me sirvieron para ejemplificar. Él también es eterno. Isaías 43:13 dice,
aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, ¿y quién lo revocará? Él es eterno, y este ser tiene que ser eterno también, el ser máximamente grandioso. Bueno, este ser también tiene que ser omnipresente, tiene que estar en todas partes. Salmos 139, 7, 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Dios también, este ser máximamente grandioso, tiene que estar en todos lados, es omnipresente. Aparte, tiene que ser moralmente perfecto. En otras palabras, tiene que ser buenísimo o tiene que ser el bien supremo, como lo llama Tomás de Aquino. Lucas 18, 19 dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Él es el único bueno dentro de toda, incluso de su creación. Él es bueno y Él es perfecto moralmente. En el universo hay tres tipos de entidades en la filosofía. Están las entidades imposibles, las contingentes y las necesarias. Yo les voy a mostrar los tres casos de estos tipos de entidades y yo quiero que ustedes me escriban al final cuál creen que es Dios. Bueno, las imposibles sería, por ejemplo, un soltero casado o un círculo cuadrado o el olor azul. Estos tipos de entidades no existen en ningún mundo posible, no son lógicamente coherentes. Si uno le pide a la inteligencia artificial que dibuje un círculo cuadrado, se vuelve loco, no sabe qué es un círculo cuadrado porque eso contradice la ley de no contradicción en la cual está sentado este mundo. No hay una mujer media embarazada o un hombre que está soltero y casado a la vez, o no hay un olor al color azul. Eso es imposible. Y eso no existe en ningún mundo posible. Vamos a ver los mundos posibles. En la filosofía se da esto de los mundos posibles y cuántos son, cuántos podemos imaginar y los seres en cuáles pueden existir. Están los seres contingentes, que son los número dos. Se refiere a la idea de que ciertas cosas o eventos existen, pero podrían no haber existido o podrían dejar de existir bajo ciertas condiciones y pueden existir en algún mundo posible. Por ejemplo, un unicornio. ¿Es posible que haya existido quizás en otra dimensión, en otro mundo? ¿Qué opinan ustedes? Si gustan, me escriben para entender. Bueno, Luis, Sebastián dicen que sí. Así es, un ser contingente puedo ser yo, puede ser Luis, puede ser Melvin. O sea, se pudo haber, claro, es un caballo con cuernos, se pudo haber desarrollado en algún mundo un ser así, pero puede existir en algunos como que en otros no. Por ejemplo, también este escritorio es un ente o ser contingente, porque desde que se formó existe y y en el momento que esto se queme, en el momento que esto se demuela, en el momento que esto se desarme, ya no existe más. Eso es un ser contingente, donde estamos incluidos nosotros, incluso la Tierra puede ser, y también los seres mitológicos. Y están las necesarias. Estas son inalterables, no dependen de ninguna otra cosa para su existencia. Por ejemplo, las verdades matemáticas, 2 más 2 es 4, tienen una existencia necesaria, ya que son verdaderas en todos los mundos posibles. ¿Qué otro entidad o concepto puede ser necesario? Por ejemplo, verdades absolutas o leyes de la física. Esos están en todos los mundos posibles. ¿Me van entendiendo? Primero tenemos las imposibles, y esto es muy importante que lo entendamos desde ya para entender el concepto y el argumento. Las imposibles son las ilógicamente incoherentes. Las contingentes pueden existir en algún mundo posible. Y las necesarias existen en todos los mundos posibles. Como les decía, las matemáticas. Las matemáticas tienen que existir en todos los mundos posibles. La lógica, el triángulo rectángulo, tiene que existir en todos los mundos posibles. Pero no así un unicornio. El unicornio puede que haya existido como que puede que no.
pero no tiene que estar en todos los mundos posibles. Entonces yo le quiero preguntar a usted, nosotros, ¿cómo tenemos que definir a Dios de acuerdo a estos tres conceptos? ¿Cuál crees que es la definición de Dios? ¿Será un ser imposible, un ser contingente o un ser necesario? Ser necesario, ¿creen ustedes? Claro, efectivamente, nosotros tenemos que definir a Dios como un ser necesario, y así lo definía San Anselmo, lo definía como un ser necesario, o sea, un ser que estaba en todos los mundos posibles, que no depende de ninguna otra cosa para su existencia. Por ejemplo, creo que fue Santo Tomás que hablaba de la seidad de Dios. Un atributo de Dios, de su ser, es que la Trinidad ha convivido eternamente y para siempre, y entre ellos se complementan. No necesitan nuestra adoración, no necesitan nuestra oración, no necesitan nuestra salvación. Nosotros necesitamos a Dios. Y dice también la palabra, y lo vamos a ver más adelante, que en Él subsisten todas las cosas, por Él fueron creadas. Y es la gran paradoja al final que se da. ¿Dios es un ser necesario o no? Y eso es lo que dicen los ateos. Bueno, un ser como Dios lo entendemos como el ser máximamente grandioso. Es un ser necesario, porque si fuera un ser contingente, no sería el ser máximamente grandioso, ¿cierto? En cambio, si estamos hablando del ser máximamente grandioso, excelentísimo, ese no puede ser un ser contingente. Necesariamente tiene que ser un ser necesario. Y eso significa que tiene todos sus atributos al máximo, pero al infinito. No puede tener un atributo menos, un atributo a medias, o u otro ser que tenga otro atributo mayor que él. Él tiene que ser al máximo. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y este ser, entonces, es un ser máximamente grandioso que tenemos aquí en la mente, todopoderoso, omnisciente, moralmente perfecto y necesario, o sea, en todos los mundos posibles. Entonces, ¿no podríamos hacer una parodia de este argumento y hacer que funcione para todo? Vamos a ver el caso de la isla, como les decía, que Gaunilo, que era otro monje, quiso defender al necio o al insensato. Pero antes de eso quiero mostrarles un video. Vamos a ver un podcast o una conversación donde ocuparon este argumento de manera absurda y les voy a preguntar en qué está el error de ellos. So here's my proof that a unicorn exists. And I actually wrote this passage. So let's define a unicorn as a magical equine being that has one horn and exists. By the above definition, such a being must exist. Therefore, a unicorn exists. Yeah. Okay, so that's the ontological argument. It's for very you. hard to believe that there are people that use that, Uh-huh. but there are. The fact that the idea is there, that so I can believe that I'm green and polka dotted. Apparently. As Okay. long Yes, as apparently. So, okay, ladies and gentlemen, I am green with purple polka dots. Uh-huh. And since I have stated that, therefore it must be true. since you can imagine Yes. it. Yeah. ¿Se entiende lo que ellos hicieron? Y aquí los quiero leer, hermanos. ¿Cuál fue el error de ellos? Bueno, Luis dice, lunar verde es contradicción porque una humana. Ya puede ser una opción. Ellos estaban ocupando el argumento de que se imaginaban un unicornio, por lo tanto ese unicornio existe. Y ella hace un absurdo y dice, yo me creo ahora un lunar verde, por lo tanto, como me imagino que soy un lunar verde, por lo tanto existo. Se están burlando en el fondo del argumento ontológico de Dios. El error que ellos están cometiendo y lo que cometió Gaunilo reduce toda la imaginación, crear algo imposible como existente solo porque ellos lo declaran. Sí, un poco de todo eso, pero les voy a contar. El error que ellos están cometiendo
es que están tomando un ser contingente para decir que existe. Me explico. Dios es un ser necesario y Dios tiene que existir porque es un ser necesario. Y lo bonito de este ejercicio del argumento ontológico es que solamente se puede dar con Dios, porque no hay otro ser que sea máximamente grandioso. El unicornio no es máximamente grandioso. El unicornio de por sí no existe en este mundo, por lo tanto no es un ser necesario. ¿Se entendió? Ellos están tomando lo absurdo. Exacto, hermano, sí, hermano Rafael. Claro, el unicornio podría o no existir, pero Dios es necesario en todos los universos posibles. Y ellos, no por imaginar al unicornio, este existe, pero Dios sí, porque Dios no es un ser contingente, el unicornio es un ser contingente, en cambio Dios es un ser necesario, por lo tanto existen todos los universos posibles, exacto. Gaunilo, les voy a leer, dice, toma la posición del necio. El momento según el cual la esencia, algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, tiene una existencia meramente mental. Y eso se llama esse in intellectu. Y el momento decisivo con el cual la esencia posee necesariamente una existencia real, esse in re. O sea, le está diciendo lo mismo que estas personas. No por pensar algo, este algo existe. Y él usa el ejemplo de la isla perdida. Él dice, lo tengo acá, pero les voy a parafrasear. Él dice que hay una isla perdida que nadie conoce. Y esta isla es perfectísima. Tiene, no sé, palmeras, como yo le pedí aquí a la inteligencia artificial que haga la isla perfecta. La isla más perfecta que hay. Tiene unas gaviotas, tiene unos corales, aguas cristalinas, arenas blancas. Pero lo que hace Anselmo cuando le contrarreplica, le dice que esa isla de partida... Ah, perdón. Y Gaunilo termina diciendo que esa isla, no por pensarla, es mayor que cualquier isla que sí existe. Porque no por ser perfecta en la mente, necesariamente tiene que existir. Y les voy a explicar. Lo que contraargumenta Anselmo al final es que esta isla perdida, por ser perfecta, claro, puede ser, y, pero al enfrentarse, perdón, con cualquier otra isla que existe, por ejemplo, Isla de Pascua o la isla de Cuba, esas islas quizás no son perfectas, pero ya al existir son mayores que esta isla. Ya por el tener la propiedad de existencia puede ser mayor que esta isla. Y Gaunilo estaba haciendo un poco parecido a estas personas. Estaba tomando el ejemplo de la isla como un ser contingente, pero no lo vio como un ser necesario. ¿Una isla perfecta es un ser necesario? No, es un ser contingente. ¿Por qué? Porque pueden subir las mareas y esta isla desaparece. O quizás se nubla y llueve y ya no es la isla perfecta. Pero en cambio, él dice que este argumento solamente se puede dar con Dios porque Él tiene todos los atributos al máximo, incluso la existencia. Y es necesario, o sea, existen todos los mundos posibles. Bueno, aquí se va desarrollando un poco el argumento y Tomás de Aquino vivió casi, creo que 400 años después o 500 años después de Anselmo. Entonces Anselmo no le pudo responder. Pero Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, coincide con Anselmo en considerar la proposición Dios existe como una verdad inmediata. Las verdades inmediatas son aquellas que podemos entender eh, perdón, podemos ver esta verdad al comprenderla o al entenderla. La diferencia es que San Anselmo decía que era a priori, o sea, el necio incluso puede decir que Dios existe. Porque si existe en la mente el ser máximamente grandioso, este ser tiene que existir en la realidad, si no, no sería el ser máximamente grandioso. Pero lo que dice Tomás de Aquino, y esta es su diferencia principal, es que esta evidencia inmediata se da no a priori, sino que se da a posteriori. Y él habla de la verdad intuitiva, perdón, y la verdad demostrativa.
Y lo que él quiere decir es que al final el necio no puede decir Dios existe por el solamente hecho de imaginar a este ser en la mente, sino que tiene que ver a este ser en sus efectos. Y ahí podríamos ver quizás el argumento cosmológico, el Kalam, podríamos ver el argumento quizás el teleológico, podríamos ver el ajuste fino, podríamos ver el diseño inteligente, argumento etnológico, un montón de argumentos a favor de Dios. Y él dice que el necio tiene que ver estas evidencias. Bueno, Kant, él también lo criticó y él hablaba de la existencia. Le voy a leer. Dice, Kant sostuvo que la existencia no es una propiedad real, porque no se puede añadir un concepto de la misma manera que otras propiedades. Un ser necesario, quizás como el triángulo rectángulo, o un triángulo perfecto, no, no por ser necesario existe ese triángulo, sino que solamente existe en la mente. Y él se va mucho al método científico o empírico. Y como les leía, un triángulo rectángulo perfecto puede no ser real. Y él habla de la experiencia como fundamento de conocimiento. Él decía que no por ponerle Dios existe, ese atributo existe, lo hace que exista en la realidad, sino que tiene que ser su evidencia de una manera empírica. Y si imaginamos un círculo perfecto en la mente, este círculo que yo estoy imaginando en la mente quizás no es real. Claro, es una entidad necesaria, pero no así, no está existiendo. Me voy explicando. No así, por ejemplo, la gravedad, que la gravedad sí nosotros la podemos estudiar de una manera más fácil, pero una geometría perfecta es necesario, pero no existe. Ese es su gran argumento. Descartes, otro filósofo, habla del conocimiento eidético, y esto lo encuentro fascinante porque así lo entiende a Dios. Dice, como el triángulo rectángulo, el ángulo mayor se opone al ángulo recto, el triángulo rectángulo tiene una esquina de 90 grados y ese se opone al ángulo mayor. El ser perfectísimo es real y necesario. O sea, así como el triángulo rectángulo, el ángulo mayor se opone al ángulo recto, así el ser perfectísimo, le llama a él, es real y necesario. Y él se afirma en el conocimiento eidético. Para Descartes, la idea de Dios es innata y por lo tanto no depende de la experiencia sensorial o de la percepción empírica del mundo. Así como nosotros podemos imaginar un círculo perfecto en nuestra mente y sabemos que las matemáticas existen, así podemos imaginar a Dios. Y esa es su diferencia con Kant. Él dice, compruébame que ese círculo perfecto que estás imaginando se puede sentir y se puede comprobar. Descartes dice, ese ser necesario, yo lo veo de forma eidética y existe como Dios. Dios es perfecto. Hasta que llegamos a nuestra actualidad con Alvin Plantinga. Y él propone el argumento ontológico de una forma modal. Usa leyes de la lógica modal de manera similar a una prueba matemática. Y él va de una premisa. Si es posible que Dios exista, entonces se deduce lógicamente que Dios sí existe. Y vamos a ver los pasos que él da, y por lógica, él va deduciendo que sí existe. 1. Es posible que un ser máximamente grandioso exista. Es posible. 2. Un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible. O sea, en algún mundo posible este ser tiene que existir. Si un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, entonces él existe en todos los mundos posibles. Si un ser máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles, entonces él existe en el mundo real. 5. Un ser máximamente grandioso existe en el mundo real. Y 6. Por lo tanto, un ser máximamente grandioso sí existe. Y lo voy a explicar.
Pero antes de eso voy a hablar de los mundos posibles. Es una forma en que los filósofos prueban una idea y ven si es lógica, preguntando si podría existir en algún mundo posible. Como les decía antes, un elefante rosado podría existir en algún mundo posible, un cerdo que vuela también pudo haber existido, o un conejo que habla. Y es algo parecido así. Son multiversos donde uno puede imaginar que quizá existió un Spider-Man y quizá en otro existió otro tipo de Spider-Man y quizá otro en otro tipo de Spider-Man, pero esos son los mundos posibles, por así entenderlo. Entonces la premisa número uno: es posible que un ser máximamente grandioso exista. O sea, Dios quizás es posible que exista en un mundo, ¿cierto? En todos los mundos. No estamos hablando del mundo real, estamos hablando de este mundo. Bueno, ese ser tiene que existir en todos los mundos posibles, porque es un ser necesario. Y si existen todos los mundos posibles, necesariamente tiene que existir en el mundo real, porque de entre todos los universos también tienen que existir, como verdad absoluta, absolutas, la lógica y las matemáticas, o leyes de la física. Por lo tanto, al final se puede deducir que un ser máximamente grandioso realmente existe. Pero, si la premisa número uno, si la idea de Dios es lógicamente incoherente, el argumento fracasaría. Y ese es el mayor obstáculo para el ateo. Ver de que la idea de Dios es una idea absurda. Que el ser máximamente grandioso sea absurdo. La idea de Dios es como la idea tan ilógica como un soltero casado o como el olor azul como veíamos, y no tiene que existir en ningún mundo posible. Por eso les decía al principio que este es, yo creo que el mayor argumento a favor de la existencia de Dios, porque el ateo tiene que defender su ateísmo y tiene que decir que es ilógico que este Dios exista. Ateos como Richard Dawkins o Bertrand Russell o Christopher Hitchens tienen que decir que es imposible que Dios exista. Y si uno ve algún debate de estos, ellos están en esa posición, que Dios, la idea de Dios es lógicamente incoherente. Pero es imposible que Dios exista, como les decía, como la idea de un soltero casado, un círculo cuadrado o una media embarazada. Una de las paradojas que más se ocupan es la paradoja de la omnipotencia. Bueno, aquí vemos al titán Atlas afirmando el mundo, y es bien parecido. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que no pueda levantar? Esa es la paradoja de la omnipotencia, y la hemos visto en famosos debates también que le hacen estas preguntas a los cristianos. Pero esta pregunta de por sí es ilógica. Es como la idea de un soltero casado. ¿Un ser todopoderoso podría no poder? Eso le está preguntando en el fondo. Y según este argumento, o este absurdo, la omnipotencia se define como la capacidad de hacer cosas lógicamente imposibles. Según este absurdo, o sea, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que después no pueda levantar? Es ilógica. ¿Un ser todopoderoso podría no poder algo? La Biblia nos dice que también sí, pero no dentro de la ilógica. Hebreos 6:18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible que Dios mienta. O sea, el ser todopoderoso puede no hacer algunas cosas. Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. O sea, no puede ser tentado por el mal. Y estas preguntas son lógicamente incoherentes, son absurdos lógicos para refutar la existencia de Dios y declarar de que es ilógico que Dios exista. Hay otros argumentos, por ejemplo, ¿por qué, que no los quiero desarrollar ahora, pero quizá en otra oportunidad, por qué un Dios bueno y todopoderoso u omnipotente permite la maldad en el mundo? Y ahí ellos tratan de hacer que la idea de Dios sea lógicamente absurda. Porque si Dios es bueno y todopoderoso, quizás no es tan bueno, porque Él pudiendo detener el mal, no lo hace. O quizás Dios quiere detener el mal, quizás Dios es bueno, pero quizás no puede detener el mal, por lo tanto quizás no es
todopoderoso. Y ahí ya nos perdemos. Ya no es el ser máximamente grandioso como decíamos. Y la verdad es que es bueno y es importante que la iglesia, los jóvenes, los pastores, los apologetas, tienen que defender la fe. Tienen que defender la fe. Si usted lo invito a nuestro Instagram a entrar ahí y estamos discutiendo con algunos ateos, no queremos entrar más allá, pero para ellos es ilógica la existencia de Dios. Y ahí uno tiene que estar defendiendo. Y hablamos con mi hermano que ya basta de estar peleando entre nosotros con doctrinas que quizás no son primarias, con doctrinas secundarias o terciarias, cuando afuera en el mundo el enemigo tiene cegado el entendimiento de muchos jóvenes y muchas personas y se están yendo por el ateísmo, porque el ateísmo le está dando respuestas más importantes que la iglesia. No quiero comenzar a predicar, pero volvamos. El argumento ontológico entonces, ¿es posible que un ser máximamente grandioso exista? Alguien Plantinga dice, es posible. Dos, un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible. Tres, si un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, entonces él existe en todos los mundos posibles. Cuarto, si un ser máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles, entonces él existe en el mundo real, acá. Un ser máximamente grandioso existe en el mundo real, por lo tanto un ser máximamente grandioso existe. Como ven ustedes, el primero es el fundamental. Nosotros tenemos que decir que el ser necesario incluso puede ser que sea posible que sí exista en este mundo, o que exista en cualquier mundo. Pero el ateo tiene que decir que es imposible, que es ilógico. Por lo tanto, al final vemos que la idea de Dios es una idea intuitivamente coherente. Eso tenemos que demostrar nosotros, que la idea de Dios es coherente, es lógica, no es absurda. Y podemos decir, si Dios posiblemente existe, entonces Dios realmente existe. Y termino con esto, un ser máximamente grandioso realmente existe. Excelente, profesor. Muchas gracias. Bien, recordamos a los hermanos que están en la sala. Levantar, acá ya tenemos la primera manito levantada. Adelante, mi hermana, hermano Germán. Hermano, en realidad no estaba levantando mi mano, estaba reaccionando y con un aplauso porque ha sido una tremenda exposición. Eh, la información fue muy clara y nos da argumentos ontológicos para poder defender la existencia de Dios. Así que felicidades al profesor Fernando y que Dios lo siga bendiciendo y usando. Gracias, hermano. Bueno que hayan entendido. La verdad que cuesta entenderlo al principio, pero cuando uno ya entiende que Dios es un ser necesario y no es un ser contingente, es mucho más fácil llegar a la conclusión que Dios realmente sí existe. ¿Hay otro ser personal que se considere como ser necesario? La verdad que no. Un ser personal así como que es una persona que tiene voluntad, solamente se puede dar con Dios, no se puede dar con otro ser, por así decirlo. Pero sí con las matemáticas, con las leyes de la lógica, con eso sí. Porque ellos tienen que demostrar, los ateos, que la idea de Dios es ilógica, y el presentar estos argumentos absurdos como Dios puede levantar no, Dios puede crear una piedra que después no puede levantar, están diciendo que ya Dios puede hacer cosas lógicamente imposibles, y ya estamos hablando de otro universo, ya estamos hablando de un universo absurdo, donde ni siquiera la ley de no contradicción existe. Y ahí, claro, no existe nada, no existiría la realidad, porque este mundo se afirma en las cosas lógicamente posibles. Eh, bueno, excelente, mi hermano Fernando, excelente ponencia, mi hermano. Yo sé que este argumento es sumamente complejo. Me recuerdo la primera vez cuando yo lo miré, no entendí, pero nada, ni jota, mi hermano, increíble. Lo tuve que volver a revisar, y bueno, ya uno le va agarrando la idea. Y bueno, como tú lo mencionaste, es un argumento complejo y que la persona tiene que ser medianamente culta, la persona atea
y también pues el cristiano para poder entender, porque arista de un montón de cosas, ¿no? Ahora bien, otra cosa que también he visto, mi hermano, que los ateos a simple vista no te agarran. Ateo que no tenga principio filosófico no te entienden la idea. Por eso es que hacen estas parodias y se burlan porque no te agarran la idea, no lo entienden a simple vista porque yo sé que es la complejidad. Ahora bien, mi hermano, mi pregunta es, eh, nosotros estamos llevando la serie de argumentos y siempre pues hay argumentos que son más fuertes, otros más débiles. Si yo te preguntara, ¿hay algún punto débil donde este argumento flaquee, mi hermano? ¿Tiene algún punto donde se diga es un lado flaco? Porque, o sea, son argumentos que nosotros, digamos, los teólogos o los hombres hemos hecho, pero siempre pues hay un lado donde pues hay que, digamos, especular, un lado débil, ¿no? Entonces, con la ponencia que diste y sabiendo todo el argumento, ¿hay un punto, mi hermano, donde sea, no se sostenga fuertemente o, o crees tú que es un argumento meramente sólido, que no tiene lados débiles? Esa sería mi pregunta, mi hermano. Gracias, hermano Melvin. Bueno, como usted decía, los ateos muchas veces no entienden, porque la misma palabra lo dice, son necios, no quieren entender. Entonces no es que quizás no sean inteligentes o no sean capaces de entender, sino que no van a querer entender el argumento. En cambio hay ateos que están mejor preparados, como las tres personas que puse, y ellos sí pueden lograr quizás ver el punto flaco de este argumento. Y bueno, estaba leyendo que el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga, que el que vimos finalmente, flaquea en el principio, que quizás se puede haber presentado mejor. Es posible que el ser máximamente grandioso exista. Ya decir es posible, estamos hablando de un ser contingente y no de un ser necesario. Quizás se pudo haber dicho el ser eh, necesario y máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles. Entonces de ahí se podría deducir. Y si este ser podría existir en otros mundos, pero más allá de eso, quizá puede ser también lo que habla Kant. No yo por imaginar un círculo perfecto de diámetro, no sé, 10 centímetros, en mi cabeza, ese círculo perfecto existe en la realidad. Pero Descartes dice que sí existe en la realidad en el fondo porque son verdades absolutas, son matemáticas, que no porque estén escritas o porque exista de una manera tangible como sensorial, no tenga existencia de por sí. En cambio, nos invita a entender a Dios tal como entendemos un círculo perfecto en la mente, con todos sus atributos. Sabemos que Dios se manifestó al hombre, demostró sus atributos, pero hay muchas cosas que quizás lo vamos a entender allá en la gloria, en el cielo, pero Él se reveló de esta manera y así nosotros en la razón podemos entenderla. Lo podemos entender estos atributos de una manera abstracta en la mente y que puede ser necesario que exista. Entonces, lo que Alvin Plantinga presenta es que si al menos es posible que exista Dios, el ateo tiene que decir es imposible entonces que Dios exista. Y tiene que decir que Dios, como expliqué al final, que es ilógicamente que exista un Dios. Pero ellos, la verdad que lo hemos conversado o lo discutido, ellos, su mayor argumento es atacar a Dios, pero no defienden su ateísmo, porque su ateísmo viene de la nada. Su ateísmo, mm, el universo no se creó con una primera causa, sino que se creó de la nada o del infinito. Entonces, claro, para ellos es más fácil atacar y hacer un muñeco de paja, como se dice, a Dios, pero nosotros tenemos que contrarrestar estas cosas y decir, defiende ahora tu ateísmo y di que es ilógico que Dios exista. Eso en el fondo está explicando Alvin Plantinga. O sea, mi hermano, con el primer punto, ya el ateo, digamos, si es coherente y es lógico y es honesto, está terminado, ¿no? Cuando se le pregunta, ¿es posible que exista, aunque sea la idea de Dios? Ya si él la niega, pues desde ahí pues se derrumba su coherencia, ¿no? Entonces desde ahí empieza un punto a favor de nosotros y ya todo el argumento pues tiene un buen basamento, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano.
Ya, mi hermano. Y está también, y para agregar lo que dice Santo Tomás, que yo encuentro que es válido, que el necio no lo va a entender de primera manera. El necio no va a saber que Dios es todopoderoso, es omnisciente, que Dios es un ser necesario, no lo entiende. En cambio, Santo Tomás dice que el necio lo puede entender a través de sus consecuencias. Y ahí entran otros, como yo decía en la exposición, y ahí entran otros argumentos como por qué la Tierra quizás está tan perfectamente diseñada de que si estuviera 1 kilómetro más lejos del Sol o 1 kilómetro más cerca, o estaríamos congelados o arderíamos y la vida no hubiera sido posible. O por qué, o por qué la ciencia no ha dado la explicación de cómo de algo inerte como las rocas o el agua se pudo haber creado células. Entonces, ahí nosotros podemos contraatacar cuando eh, sentamos las bases de que sí, como dice Tomás de Aquino, sí vemos las consecuencias de este ser, o por qué hay una moralidad perfecta y universal y objetiva en el ser humano, crean Dios o no. Todos sabemos que matar es malo, por ejemplo. Entonces, o al menos la mayoría, la gran mayoría. Entonces ahí nosotros podemos contraatacar al ateo. Hola, Adelante, buenas hermana noches. Ok. Les saludo Dios mediante. Una consulta, saqué un resumen mío. Dice, puede ser que la antología busca dar respuesta a inquietudes que van más allá de lo alcanzable en el mundo natural. ¿Es así? Es lo que entendí porque como llegué un poquito atrasada de lo ¿Ya? que usted expuso, en este texto, que la antología es como propio mío, es que dice, la antología busca dar respuesta a inquietudes que van más allá de lo alcanzable en el mundo natural. ¿Es así? Yo creo que sí, porque al final estas respuestas las podemos encontrar en la razón. Lo decía al principio, no lo podemos encontrar quizás en la revelación especial. Ahí en la revelación especial de la Biblia podemos entender el ser de Dios, sus atributos. Pero en la revelación general, en la naturaleza, incluso en la razón, en el pensar, podríamos concluir que Dios sí existe. Sí existe. Ujú. Sí, y por último, yo creo que súper importante, me encantó, llegué un poquito atrasada porque estoy haciendo cosas de casa, llegué un poquito atrasada, me gustó, espero participar próximamente y tenemos que perfeccionarlos en la palabra, no tan solo para dar mensaje a los ateos o a aquellos que necesiten de la palabra, sino que para nosotros mismos estar siempre claros y seguros en la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano, por ese tiempo Amén. dedicado. Ok, eso, Gracias, hermana. cariños. Adiós. Sí, eh, lo comentamos con mi hermano ayer. Pablo, cuando estaba en Atenas, él no se presentó con cualquier persona, él se presentó con filósofos. Uno decía que este mundo no valía nada, y otro decía vive la vida ahora, gózala. Y dice la palabra que muchos se burlaban. ¿Quién es este palabrero? Decían los filósofos de Atenas, están ahí en el Areópago, en la plaza. Pero muchos al final también creyeron. Entonces, nosotros, al defender a nuestro Señor, y él hablaba del Dios no conocido, o sea, ellos tenían mucha idolatría. El corazón de Pablo estaba ardiendo, enardeciendo, dice, por la idolatría del pueblo. Pero tenían un altar al Dios no conocido. Y ese el que venía a predicar Pablo. A este Dios que no tenía forma de hombre. Este Dios que no habitaba en templo hecho por mano de hombre, dice, sino que él sustenta todo el universo. O sea, Pablo estaba demostrando que Dios era un ser necesario. Y lamentablemente muchos ateos se van a burlar. Muchos ateos, porque ellos se burlaban de la resurrección, decía que les daba, no sé si risa, pero cuando escucharon hablar de la resurrección, dejaron de escucharle. Pero tenemos que defender a nuestro Señor, tenemos que defenderlo con argumentos, pero como dice Pedro, que sea con reverencia y mansedumbre también. No que comencemos a darnos de intelectual y tratar de menos al resto, sino que hay que hablarle a personas necias en el fondo que no creen en Dios o no quieren creer en Él. Pero también muchos creerán. Y eso es lo importante. Bien, Luis pregunta en el chat
¿consideras este argumento mejor que otro y por qué? Yo considero que sí. Cuando uno lo logra explicar y lo logra comprender, considero que sí es un argumento fuerte porque tenemos que, como decía en la primera premisa, decir que es posible que Dios exista en un mundo, en un universo. En cambio, le deja la tarea difícil al ateo. El ateo tiene que decir que es ilógico que Dios exista. Y ahí el ateo va a tener que prepararse, va a tener que responder que es ilógico, y ahí se dan también estas paradojas que les decía, que ellos buscan en Dios. ¿Dios acaso es bueno? Porque si fuera bueno, totalmente bueno, no habría mal en la tierra. Pero nosotros sabemos que Dios tiene un plan de redención y lo permitió así, pero al final su bondad también va a recibir justicia. La gente mala va a recibir castigo, quizás no en esta tierra, o en esta vida, perdón, pero sí en la otra. Entonces, esas cosas eso tiene que argumentar el ateo, decir que es imposible que Dios exista. En cambio, otros argumentos quizás son más fáciles para ellos de debatir, pero tienen que estudiar mucho o tienen que llegar a una conclusión muy fuerte para decir que es ilógico, así como el olor azul o un círculo cuadrado. Bueno, profesor, mi pregunta es la siguiente. Me voy a poner como un ateo por un momento, ¿verdad? ¿Vale? En las premisas del argumento, la número 1, es posible que un ser máximamente grandioso exista. Bien, excelente, es posible. Pero entonces vamos a suponer que en la segunda, el ateo, en la segunda que dice, un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar o probar que sí existe ese ser máximamente grandioso en un mundo posible? ¿Y cómo lo relaciono con la tercera? Si un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, entonces él existe en todos los mundos posibles. Vamos a suponer que admitimos que sí existe en un mundo posible, pero entonces ¿por qué debe existir en todos los mundos posibles? Ya. El primero, como decía, es posible que un ser máximamente grandioso exista. Y el segundo es bien parecido. Un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible. Luego pasa, lo voy a dejar aquí. Si un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, entonces él existe en todos los mundos posibles. Si decimos que Dios es el ser máximamente grandioso o algo el cual nada mayor puede ser pensado, como decía Anselmo, o el ser perfectísimo, como decía Descartes, si decimos que ese ser habita en ese mundo posible, pero ese ser también es un ser necesario, cuando entendemos que Dios es un ser necesario, que existe en todos los mundos posibles, ahí nosotros pasamos a la tercera o cuarta premisa de que ese ser existe en todos los mundos posibles. Y al existir en todos los mundos posibles, como las matemáticas, como las verdades absolutas, o como quizás un triángulo equilátero, verdades, geometría, cosas que sí existen en todos los mundos posibles, por lo tanto, tiene que existir en el mundo real porque están todos, en todos los multiversos, por así decirlo. Y si existe en el mundo real, por lo tanto, ese Dios máximamente grandioso sí existe. ¿Se entendió, hermano? Sí, mi hermano, sí. Entonces entiendo que el argumento se ayuda con el argumento de la contingencia, ¿no? Que presenta al ser necesario, valga la redundancia, como necesario. Claro, Ok, es un ser gracias. sí, Sí. Dios sí o sí tiene que ser un ser necesario. Porque las personas que yo le mostré en el video, o lo que dice Gaunilo, él habla de una isla perdida, que es perfecta. Y si es perfecta, por lo tanto, tiene que existir. Lo que pasa es que esta isla no es un ser necesario, es un ser contingente. Puede que exista, puede que no exista. En un mundo, por ejemplo, lleno de fuego, o en un mundo apocalíptico, no va a haber ninguna isla perdida. En cambio, Dios es un ser que tiene que existir en todos los mundos posibles, porque estamos hablando del ser máximamente grandioso y que tiene todas sus cualidades al máximo. Y así
A mí me costó entenderlo, hermano, la verdad, y tuve que leer harto. Pero les invito a que lo sigan estudiando, sigan viendo quizás videos y van a ir entendiendo esta lógica modal que hace Alvin Plantinga. Ya con la posibilidad de que un ser máximamente grandioso exista, se puede concluir que sí existe en este mundo real. Muchas gracias. De nada, mi hermano.